esta mañana a los actores principales de la audiencia, que son el juez, naturalmente, que ha planteado preguntas, por otra parte, el fiscal, que ha explicado sus argumentos, el procurador del caso y al abogado defensor, que nos sorprendió, puesto que esperábamos que fuera el señor Aldea, que ha venido declarando como abogado y resultó ser un ex colega de ustedes, que ha coincidido con usted, señor Heriberto Benítez, ha sido congresista y está cuestionado por su implicación presunta en el caso de Ancash. En todo caso, ofició como abogado defensor e intentó plantear al juez que debe decidir que procede una investigación por las declaraciones hechas por Barata y por los hallazgos eventuales durante el allanamiento. Pero, ¿qué conclusiones saca usted de los que hemos escuchado hasta ahora señalarse? En principio, hacer la diferencia que el juez Concepción Carhuancho no va a dictar sentencia, sino va a tomar una medida preventiva, en este caso para cautelar el debido proceso, en vista que en este momento el señor Toledo no se encuentra en el Perú, y curiosamente él se va del Perú después que se enteran que en Estados Unidos ya declararon, en este caso los corruptores vinculados directamente a esta empresa Odebrecht, que tiene la responsabilidad del IRSA Sur, la carretera transoceánica. Curiosamente se va del país y en este momento y en esta circunstancia el Poder Judicial tiene que dar la talla. Hay un ambiente de impunidad permanente con este caso de Lavallato. ¿Pero es el más grande. ¿Todavía pisan los detenidos? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. No soy miembro titular de la Comisión de Lavallato, pero participo activamente en esta comisión para enterarnos los pormenores y sobre todo permitir que el Congreso de la República complemente el trabajo de la Fiscalía. Por ejemplo, algo muy concreto. Yo no estoy de acuerdo en esa confrontación que tiene en este momento la Comisión con la Fiscalía en la citación que se hace al fiscal Castro. Para mí muy importante es que el Congreso aporte a ese proceso de investigación, porque el objetivo no es la confrontación entre dos poderes del Estado. ¿Usted aceptaría que la Fiscalía conteste por escrito? Sí, podría ser, pero también mejoremos los mecanismos. Creo que el presidente de la Comisión podría fácilmente dialogar directamente con el fiscal de la Nación, buscar los mecanismos. Hay una presión evidente porque la responsabilidad en este caso del Congreso es más política y en el caso de la Fiscalía tiene una responsabilidad de investigación fiscal que va a ser la base de la demanda, porque de alguna manera el Congreso está siendo cuestionado en este aspecto de Lavallato porque ya hubo una comisión previa en el periodo legislativo anterior, la Comisión Pari, donde curiosamente el informe propio de la comisión tampoco fue discutido en el Pleno, y menos el informe en minoría del congresista Pari, que ahora sí se está tomando la verdadera relevancia e importancia, porque es a partir de estas investigaciones que se ha realizado en el Congreso, y más toda la información que tenemos del caso de Lavallato en el Brasil. Esto viene desde el año 2009, cuando se investigó por un caso de lavado de activos, y después poco a poco se fue dilucidando cuáles eran las responsabilidades. Nosotros hemos estado como simples espectadores. Entonces, en este momento, la clave y la estrategia para poder actuar con la mayor eficiencia en esa demanda que pide el país de que de una vez por todas caigan los peces gordos, es que tenemos que hacer una complementariedad en el trabajo. Y en el caso específico del señor Toledo, es evidente que el eslabón perdido de la investigación de Coteva del 2013 ya está comprobado. Está comprobado, no es un indicio, está comprobado que hay un dinero depositado en las cuentas de Mike, por supuesto, que a su vez terminaron en Ecoteva. De Inglaterra a Israel, de Israel a Costa Rica, a Panamá, a través de offshores, y con esto se compraron la casa de las Casabinas. Es evidente, yo no soy abogado para hacer la explicación y la sustentación que está haciendo en este momento el juez Concepción Carhuancho, pero es evidente que hay una correlación de beneficios directos, en este caso del señor Alejandro Toledo, con un dinero mal habido. Algunas novedades que ha aportado en el fiscal hoy en su intervención para justificar el pedido. Uno, que el señor Toledo no tiene propiamente, desde el punto de vista jurídico, arraigo familiar, porque no mantiene relaciones con una hija que vive en el Perú, la señora Saraí, cuya historia conocemos, no hay que recordarla, y la otra hija, Chantal, no vive tampoco en el Perú. Y en segundo lugar ha dicho que no tiene arraigo profesional, no trabaja, porque pese a que declara ser asesor de empresas, no hay ninguna evidencia de eso en su registro tributario. O sea que técnicamente no es profesionalmente lo que él dice ser.
de manera que no hay un vínculo profesional con el Perú, es lo que ha dicho el fiscal. Respecto a la prescripción, el abogado defensor a la aldea decía que la prescripción es de 12 años para el caso de tráfico de influencia. El fiscal ha hecho notar que el señor Toledo habría recibido coimas hasta el año 10 y que entonces hay que comenzar el periodo de vigencia de 12 años hasta el momento en que, ya no siendo presidente, recibió coimas por el tráfico que había ejercido antes. 2022. De manera que son novedades judiciales, ¿no? Pero hay no algo muy sabíamos esas importante cosas, en ¿no? este aspecto, Sí. y esto que sea de experiencia para el propio Congreso de la República. No es posible que se pueda volver a argumentar la prescripción de delitos de corrupción. ¿Por qué dice se vuelva a...? Porque hay un antecedente concreto. El señor Alan García regresó al Perú después que prescribieron sus delitos. Yo era niño, pero me acuerdo todo lo que significó, en este caso, el tren eléctrico, la compra de los Mirage y una serie de denuncias y procesos que llevó, en este caso, el señor Alan García. Y él vuelve al Perú cuando prescribieron los delitos. Nosotros vamos a trabajar mucho en el Congreso justamente para evitar la imprescriptibilidad. ¿Qué proyectos de ley, señor? De los delitos de pregunto la tanto muerte más civil. esto, que usted ha sido director. Señor Arce, usted es ingeniero, además de parlamentario, además de la región, porque este aeropuerto en realidad queda cerca de la frontera ya con Apurímac, que tiene en su frontera también a Choquequirao, con toda la voluntad de canalizar parte de los turistas a esa otra ciudadela inca que queda en la frontera entre Apurímac y Cusco. ¿Cómo ve usted este debate? ¿Qué se ha debido hacer con Chinchero de acuerdo a su experiencia en el terreno? Tal como lo expresé el día de hoy en la comisión permanente como miembro titular, vamos a partir de la premisa que nadie, creo que en su sano juicio, se va a oponer a la necesidad de construir un aeropuerto con las condiciones y sobre todo las exigencias actuales, como es el aeropuerto de Chincheros. Partamos de esa premisa. El cuestionamiento es a este acuerdo, a estas adendas, en este caso el cuestionamiento a las alianzas público-privadas, cuando se genera durante el proceso ya de ejecución estas modificaciones, favoreciendo a los intereses de las empresas en desmedro del Estado. Y cuestiones muy concretas, como lo expresamos en la mañana. Es muy importante entender que en el contrato primigenio, como tal ya lo expresó acá el congresista Salazar, había esa inversión inicial de parte de la empresa, previo un financiamiento bancario. Pero ahora con esta modificación, el Estado peruano va a invertir no solamente en la remoción de tierra, que son más o menos 145 millones, está gastando otros 70 millones en comprar los terrenos para poder hacer la construcción. El Estado peruano... Gobierno regional, ¿no? Estado peruano. Sí, Gobierno regional, pero Estado peruano. Sí. De la misma manera, vamos a invertir 265 millones durante los próximos 5 años con aportes trimestrales para que se construya. Y a la par se le va a dar 40 años de concesión. 5 años para la construcción y los 35 años para que hagan usufructo del aeropuerto. Van a estar encargados de la operación y el mantenimiento del aeropuerto. Es evidente que si el Estado está invirtiendo casi en todo, en este caso la remoción de tierra, la adquisición del terreno, la construcción en una segunda etapa del propio aeropuerto, inmediatamente uno salta y dice, ¿cómo es posible? ¿Dónde está el beneficio del Estado? Una alianza público-privada es importante, se desarrolla en diferentes países. No es a priori contrario usted a las APPs. Hay como algunos otros cuestionamiento. miembros del Frente Amplio, creo, No, ¿no? o sea, que no les guste en general. No es que no nos guste, estamos de acuerdo con la inversión. Este gobierno va a priorizar el 25% de las inversiones, va a dedicarlos a las alianzas público-privadas. En este momento representa el 8%. Está muy bien, pero con reglas claras, definiendo claramente que no hay adendas de por medio. ¿Cómo es posible que esta empresa gana bajo ciertas condiciones y cuando no consigue el financiamiento se hace la interpretación que Usted a través estuvo presente cuando habló el congresista García Belaúnde. ¿Por qué se refirió al consorcio que ganó la licitación en Chinchero como tramposo y sobornador? Porque quien no haya escuchado, queremos pasar, puede creer que es Odebrecht, pero no es el caso. No, ¿Qué argumentos hay es el para decir consorcio, que este consorcio Cunturhuasi es sobornador? Este consorcio Cunturhuasi son 2 empresas que se han unido y han hecho un análisis, justamente él describía de quiénes lo conformaban. Para empezar, tiene una deuda coactiva con la SUNAT, una de las empresas. El otro cuestionamiento es el socio armenio de la empresa argentina, que tiene diferentes denuncias justamente por sobornos. O sea, estamos en un escenario donde la población está observando
con mucha indignación estos casos de corrupción donde se ha dado justamente estas alianzas público-privadas favoreciendo intereses de empresas y en caso concreto, por ejemplo, en lo que corresponde a Odebrecht, siguen cobrando hasta los peajes, lo que debería hacer el Estado, por ejemplo, para cautelar de alguna manera toda la pérdida de dinero, es embargar en este caso estos proyectos para que esos ingresos entren directamente al Estado. Y el cuestionamiento que hace el congresista García Belaúnde, no en los términos que yo no estoy de acuerdo en la forma como se expresó, pero era importante resaltar que hay un cuestionamiento a la empresa. Y lo otro, que es evidente, por más que se diga que el premier ha informado que su hermana era parte interesada, en este caso, en la empresa. Una gerente, una de las gerentes del consorcio. Eso genera conflicto de intereses y cuando uno empieza a revisar los beneficios que va a obtener, en este caso, esta empresa Kunturuasi, uno inmediatamente se prende el foquito y dice, acá hay suspicacia, acá hay algo raro detrás de esto. Por ejemplo, yo le hacía un cuestionamiento el día de hoy al ministro referente a los ingresos que se van a obtener con la operación y mantenimiento del aeropuerto. Sí. Usted sabe que en el contrato se establece que le vamos a generar mínimo durante los próximos 35 años, 35 millones de dólares. Y ahí están evidentemente los ingresos que se genera por el TUA, el pago del impuesto, la operación. Pero le pregunté, ¿y qué de los servicios adicionales que brinda un aeropuerto? El caso concreto, las tiendas de duty free, los alquileres para restaurantes, todos los servicios. Si el aeropuerto de Jorge Chávez, por este tipo de servicio, genera 75 millones según un reporte del año 2015, ¿esos ingresos a dónde van a ir? Porque el contrato no lo especifica. ¿Qué le contestó el ministro? El ministro nos aseguró que la garantía es solo los 35 millones para el consorcio y la diferencia de los ingresos va a ser para, en este caso, el Estado peruano. Pero esta información tiene que estar clara, tiene que estar descrita. ¿Estaría usted de acuerdo en que se interpele al ministro por este tema, como ha sugerido el congresista García Belaúnde? Es bastante complejo en esta situación hacer una afirmación. Ha habido bastante información de parte del ministro, pero antes de hacer la interpelación, revisemos todo lo que ha mencionado el ministro y actuemos con mucha objetividad para que no se vea una especie de persecución política. Hay una posición específica de la izquierda representada en el Parlamento respecto de la corrupción. ¿Cuál es? Una lucha frontal, sin contemplaciones, porque la corrupción no tiene color político, no tiene color ideológico. Pero ustedes tienen una interpretación sistémica de la corrupción, ¿no es cierto? Es lo que dijo la señora Verónica Mendoza. No. Explíquenos en qué se diferencia la interpretación que hacen ustedes de las otras bancadas, porque la lucha frontal es una posición de las 6 bancadas. No, es que es una posición. Sí. Eso que creo que es muy importante que quede bien claro sobre esta mesa. Es una lucha frontal contra la corrupción, venga de donde venga, sea de derecha o de izquierda. Y no es cliché, es que es muy importante resaltarlo. ¿En qué contribuyen ustedes que los diferencia de las otras bancadas como análisis de la corrupción? Hemos presentado proyectos muy concretos como el fortalecimiento de la unidad de inteligencia financiera, dándole la posibilidad a este espacio para que tome la decisión de investigar directamente, por ejemplo, los movimientos bancarios sospechosos. El Congreso ha aprobado un proyecto de ley interesante, pero que limita de alguna manera el accionar de la unidad de inteligencia financiera. Es mucho mejor a lo que ha sucedido muchos años antes. Ahora necesitan la intervención del Poder Judicial para ver una cuenta, porque la única manera para detectar corrupción, para detectar lavado de activos relacionado al narcotráfico, es justamente si se tiene información de esos movimientos sospechosos, si se tiene información de la reserva tributaria, lo que usted acaba de expresar hace un momento en el tema de Toledo. Toledo habla que ha dado un montón de consultorías. Van a ver a la SUNAT y no encuentran información de aportes y pagos a los impuestos. ¿Es un evasor de impuestos o es un mentiroso? Ese es el mecanismo directo para actuar frontalmente contra la corrupción. ¿Usted simpatiza con esa consigna que se vayan todos, señor Arce? Todos los corruptos, por supuesto que sí. Pero todos los corruptos. Separemos la paja del trigo. Sí. Pero hay que individualizar, ¿no? Por supuesto, evidentemente. Y no es el sistema, ¿no? Y que hay se que siga defender el sistema. Y que se siga el debido proceso, porque vivimos en un Estado de Derecho.
pero en una circunstancia de un mega escándalo de corrupción como es Lavallato, y no es problema del Perú, es problema de Latinoamérica, inclusive están involucrados países del África como Angola. En este escenario no queda otra alternativa que estar más bien en una sospecha permanente de todos los que han estado involucrados directa o indirectamente con estas empresas, porque está comprobado que han recibido coimas para sobrevalorar obras en desmedro de tantos proyectos y tantas demandas. En este momento... Sobre el sistema, señor Arce, quisiera preguntar algo. ¿Usted está inclinado a estar de acuerdo con las encuestas que sostienen que el país más corrupto de América Latina es Venezuela? Si dicen las encuestas, por supuesto. De acuerdo, sí. Pero creo que no todos los miembros de su frente. Hay algunos que mantienen una cierta simpatía, ¿no? Vuelvo a reiterarle, no hay color político. Si el corrupto es de izquierda, que le caiga todo el peso de la ley. Hay corruptos de izquierda y corruptos de derecha. El cuestionamiento justamente es por el modelo económico donde se pone en preeminencia el interés del dinero, en desmedro de esa vocación de servir al país. Un gran presidente uruguayo decía: si tú tienes intereses económicos, dedícate a la empresa. Si tú quieres servir a tu país, dedícate a la política. Porque si quieres ganar dinero en la política, estás equivocado. No es el camino correcto. Lo de medidas correctivas. Deberíamos trabajar también las medidas preventivas. Y eso pasa por una crisis de la propia estructura del Estado. Me refiero a la familia. La formación de valores es muy importante. Desde niños, desde el colegio, tenemos que mostrarles que la corrupción hace daño al país, que se sanciona de la manera más drástica y que todo se consigue con esfuerzo y sacrificio. Esa formación de valores se ha ido perdiendo, hay una decadencia inclusive en esa formación de valores, donde se siente hasta inclusive un desprecio por el propio Estado. Son como piratas que entran al Estado para buscar el botín y olvidarse de los problemas más álgidos de este país. En este momento... ¿Piensa usted que los países capitalistas, de los que formamos parte, tienen más corrupción que los países socialistas tal y como los hemos conocido? Hay corrupción por todo lado. Ya. Hay corrupción. O sea, no es el sistema económico, entonces. No solo es el sistema económico, ya, sino también es un tema de crisis de valores. Pero el sistema económico abona, porque pone en preeminencia el egoísmo, la ambición, la codicia por encima, cuando había valores solidarios en la formación de nuestra propia cultura y nuestra propia esencia. El tema de los valores que todos compartimos, para naturalmente pensar en nuestros jóvenes, en el espectáculo que estamos dando, en el fracaso de una generación que soñó con la renovación de nuestras instituciones y la consolidación de nuestra democracia, y ojalá que pese al mal espectáculo que estamos dándole, esos jóvenes de nuestro país sueñen con un país que sepa limpiar sus instituciones y a cuyo poder lleguen personas verdaderamente comprometidas con el servicio público. Tenemos que parar acá. Sí. Quedan temas pendientes. Si me permite una digresión, algo muy pequeño, solamente para mencionar que nuevamente el proyecto Las Bambas hay problemas serios. En Chalhuahuacho han estado 3 días de paralización. Están convocando ya para un paro permanente. En la mañana he exigido al ministro que justamente de una vez por todas cumpla sus compromisos. Porque yo sé que usted es apurimeño y ya jugó un rol importante durante la crisis que se planteó el año pasado.